Comencemos con lo más elemental y básico, que es qué cosa sea la epistemología. Ella es la disciplina filosófica que trata acerca del conocimiento. Es una teoría del conocimiento, sobre todo crítica, es decir, abarca lo que podemos conocer y los límites que tiene nuestro conocimiento. Y después se va dividiendo en epistemología general, que es esta teoría del conocimiento, y epistemología especial, que ya son las condiciones de posibilidad de cada ciencia en concreto. Ciencias exactas, ciencias naturales o también las ciencias sociales o humanidades. Esto ha corrido mucho en la historia, en el tiempo. En primer lugar, había una especie de ingenuidad poco crítica, pero ya desde los mismos griegos se pasó de la mentalidad mágica a la científica a través de la misma filosofía. La filosofía pretendía suplantar el mito, la religión, con la ciencia, con el conocimiento racional. Pero ya desde entonces hubo pensadores que tomaron en cuenta las limitaciones del conocimiento, los escépticos. Algunos cuestionaban que pudiéramos conocer. Así pasó el tiempo, después también de un realismo que se dio en la Edad Media. Después de la Antigüedad, en el Renacimiento vuelve a surgir ese carácter crítico del conocimiento, que es el propio de la modernidad. La modernidad, siglos XVII y XVIII, es la crítica del conocimiento con pensadores como Descartes y Hume. Después se llega a la Ilustración, que tiene como principal exponente a Immanuel Kant, que también hace una crítica del conocimiento. El siglo XIX se caracterizó por el positivismo, pero también hubo corrientes en contra, como el romanticismo y sobre todo el pragmatismo, que sin renunciar al carácter racional y científico del conocimiento, abre de una mayor medida para que nos demos cuenta de que hay límites en el conocimiento, en la cognición. Finalmente, en el siglo XX también se da esa presencia del positivismo, del racionalismo, del empirismo, pero también hay una corriente que ha abierto los márgenes del conocimiento, que es la hermenéutica. Es en la que queremos ubicar este planteamiento de una epistemología diferente, de una nueva epistemología. Escuchamos del doctor Mauricio Beuchó Puente una apretada, eficaz y productiva síntesis de la definición de la epistemología y su desarrollo desde los griegos hasta la mitad del siglo XX, que va a ser muy importante porque precisamente la filosofía del siglo XX será la filosofía hermenéutica. En ese sentido, lo que nos ha aportado el doctor Beuchó es magnífico. Quiero agregar que justamente en la mitad del siglo XX comienzan a generarse arroyos que van a ir confluyendo en ríos que espero llegan a ser muy profundos y significativos, que surgen de las obras, por ejemplo, que se están preparando en ese momento, mitad del siglo XX, de Thomas S. Kuhn con la estructura de las revoluciones científicas, que después nos va a alertar que en ese momento ya comienza a darse una revolución científica, que se va a nutrir de distintas maneras. Por ejemplo, también para ese entonces, mitad del siglo XX, con seguridad, Gadamer está preparando su libro Verdad y Método, que va a cambiar la filosofía después de 1960 cuando se publica. Y por esa misma época, Gregory Bateson, en la Escuela de Palo Alto, California, Estados Unidos, está preparando también una serie de obras que van a cambiar la epistemología hacia una integradora, holística, totalizadora, ecológica, que va a nutrir muchas cuestiones significativas. Y también las feministas han hecho crecer su pensamiento y van a ir generando una cierta epistemología feminista. Y
justo en ese momento, luego de la liberación de la India por parte del Imperio inglés, se comienzan a formar los autores que serán los que inicien el postcolonialismo. Entonces, estas 5 grandes vertientes son las que van a ir generando paulatinamente toda una serie de cambios en muchos niveles que al final, sobre el año 2011, y en el 2012, Mauricio Beuchot y yo publicamos el libro Perfil de la Nueva Epistemología, en el cual hacemos la síntesis de toda esta serie de condiciones cognitivas de transformación, y con esto se comprueba la estructura de las revoluciones científicas que ha estado haciendo como una cuestión muy importante Thomas S. Kuhn. Esto nos va a llevar precisamente a la crítica más profunda, porque uno de los grandes teóricos de la hermenéutica va a llegar a plantear la idea de los hermeneutas de la sospecha. Estos grandes autores van a permitir una crítica mayor que nos permiten mostrar que la ciencia que se crea en la modernidad, con una conciencia histórica bastante débil, pobre, no alcanza a prever los grandes problemas que estamos viviendo en este momento en todos los órdenes de la realidad. Podríamos hacer un gran recuento de esto. Sin embargo, lo importante en este primer módulo es mostrar que la nueva epistemología es la norma para hacer la ciencia, y hoy supone un cambio de actitud cognitiva donde estamos buscando una cuestión integradora, donde incluso se tiene que recuperar la ética, porque si no hacemos ciencia con ética, vamos a estar haciendo ciencia sin conciencia.